Muchas gracias al servicio de videoconferencias que nos hace el favor de hacer la grabación de esta conferencia y la transmisión por sus redes sociales. Eh, bueno, agradezco la presencia también de aquí de el estudiantado principalmente y de la gente que nos puede estar viendo en la transmisión. De cualquier manera, pues esta conferencia va a ser grabada y va a estar después disponible en los formatos establecidos para su difusión y su utilización. Eh, Le agradecemos también a Andrés Luna que amablemente ha aceptado la invitación de venir a compartir algo del trabajo que realiza ahora o desde hace algún tiempo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bueno, sin más, recordemos que estas actividades son parte también, bueno, de la licenciatura en filosofía y de los festejos de los 10 años que nuestra licenciatura ha estado tratando de celebrar de diferentes formas. Eh, Sin más, yo quiero pasar a presentar a Andrés, una breve presentación de su quehacer profesional para que podamos entonces otorgarle la palabra. Andrés Luna es licenciado, maestro y doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sus investigaciones han explorado las relaciones posibles entre la teoría crítica y la teoría o filosofía de la historia contemporánea. Ha realizado estudios sobre la primera generación de la Escuela de Frankfurt, principalmente Adorno, Krakauer, Benjamin y Marcuse y otros autores como Bolívar Echeverría, Michel Foucault y Judith Butler, centrándose en problemas relacionados con los conceptos de modernidad, cultura crítica y subjetividad. En los últimos años ha desarrollado una investigación sobre las formas y aperturas de la historicidad de la imagen cinematográfica y actualmente esta investigación se centra en el cine experimental mexicano contemporáneo. Bueno, sin más, de nuevo agradecemos la presencia virtual por ahora, de querido Andrés, y le cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, primero que nada agradecer muchísimo a Guillermo por la invitación y pues a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por facilitarnos este espacio. Pues yo estoy muy contento de acompañarles esta tarde, aunque sea a distancia. En efecto, hubiera sido espléndido para mí poder estar presencialmente por allá, pero bueno, no nos fue posible en esta ocasión y bueno, estamos participando a distancia, pero bueno, yo estoy muy contento de poder compartirles algo de mi trabajo. Voy a presentar, digamos, algunas cosas que yo he trabajado en los últimos meses, en el último año aproximadamente, que, como decía Guillermo, yo estoy ahorita haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y mi investigación tiene que ver con cine experimental mexicano, pero bueno, es un ámbito en el cual yo estoy incursionando, digamos, desde una óptica muy específica que tiene que ver con mi formación como historiador. Yo tengo formación de historiador, siempre he estado en un diálogo en buena medida permanente con la filosofía, pero mi formación es en historiador y específicamente en las áreas de la teoría y la filosofía de la historia. Y pues es desde allí, desde donde yo me he aproximado al cine desde hace ya varios años y en mi última etapa, digamos, de investigación, al cine experimental mexicano específicamente. Y lo que me interesa, digamos, del cine experimental mexicano particularmente es pues aquello que puede aportarnos para pensar formas no convencionales de dar cuenta de la historia, de dar cuenta del pasado. Digamos que este es el punto de aproximación desde el cual yo, insisto, me acerco a a la cinematografía. Pues les voy a presentar primero una introducción general, digamos, a lo que yo he
pues a esta óptica desde la cual yo estudio el cine experimental. Em, y después, un poquito para dar pues una ilustración o pues, digamos profundizar a partir, digamos, de una obra en particular, pues voy a presentarles un par de fragmentos de unas piezas, unos materiales que me han interesado y que me parece que ilustran de alguna manera el tipo de cinematografía que me interesa y que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y voy a poner un cortometraje completo, dura 11 minutos, eso digamos hacia la mitad de mi presentación lo pondré para que, bueno, ustedes puedan observarlo por allá y, bueno, que podamos conversar al respecto, conversar sobre él. Em, entonces, bueno, comienzo propiamente con mi exposición. También, por supuesto, si en cualquier momento de la exposición tienen por ahí algún comentario, alguna pregunta, algo que deseen, digamos, no esperarse hasta después, que por supuesto tendremos un muy buen espacio para el diálogo. Si quieren intervenir en cualquier momento, pues por aquí me lo indican. Digamos, lo complicado es que no les estoy viendo, pero bueno, siempre aquí a través del Zoom, pues me pueden dar alguna indicación. Memo quizá por ahí me puede decir. Pero eso, me pueden interrumpir en cualquier momento porque la idea sobre todo pues es aquí que conversemos. Pues bien, em, les decía entonces que a mí me ha interesado estudiar de un tiempo para acá las formas no convencionales de reflexión sobre el pasado a partir del cine. Para un poquito entrar en materia, pues no está de más partir de una breve introducción con respecto a qué sería la forma convencional de representación del pasado en el cine. Es algo que me parece que en general nos es familiar, ¿no? El cine histórico, el cine que busca dar cuenta de acontecimientos históricos, de personajes. Sabemos que hay pues una industria muy amplia, ¿no? En relación con los contenidos históricos dentro de la cinematografía, las biografías, las series, ¿no? Ahora en las plataformas de streaming están de pronto de moda series biográficas sobre personajes, sobre artistas, etcétera. Em, y bueno, aquí lo que me interesa destacar es que tenemos en buena medida la gran mayoría de los filmes, gran parte de la filmografía que da cuenta del pasado, está ceñida, como pues es natural que sea así, a ciertas convenciones de los géneros cinematográficos que la industria cultural ha en buena medida estandarizado, ha codificado pues para el consumo amplio, para el consumo masivo de un cine digamos que tiene una vocación fundamentalmente de entretenimiento, ¿cierto? Entonces, pues en esta cinematografía lo que se aprecia es la intención de representar acontecimientos históricos en una clave estética realista, en buena medida, ¿no? Y en una clave propiamente narrativa, es decir, lo que estamos acostumbrados a que el cine nos presente en relación con la historia son narraciones, relatos, acerca de acontecimientos o personajes históricos que están tratando siempre de darnos eso, el pasado en clave realista, es decir, construir los escenarios históricos, reconstruirlos, ¿no? De manera tal que nosotros nos adentremos visualmente dentro de una época histórica, ¿no? Tratar de presentarnos los acontecimientos casi como si estuviéramos atestiguándolos de primera mano, ¿no? Eso sería, digamos, la intención estética de la cinematografía histórica, ¿no? E inclusive, pues, hemos desarrollado una apreciación en esa clave, ¿no? Es decir, nosotros estamos esperando que una película que da cuenta de acontecimientos o de procesos o de personajes históricos, pues nos lo presente de forma apegada, fidedigna, ¿no? Que nos presente, digamos, que nos reconstruya esos escenarios históricos lo mejor posible para que nosotros sintamos como si los estuviéramos viendo, ¿cierto? Entonces tenemos reconstrucciones de los escenarios, de la vestimenta, de las formas del habla, de las ciudades o los paisajes, etcétera, ¿no? Y en buena medida hemos tendido, digamos, a considerar que una representación fílmica de la historia es mejor en la medida en que nos da en una proporción mayor este acercamiento realista a la realidad histórica, ¿no? Esto es en buena medida lo que encontramos en la filmografía, en las series, etcétera. Y bueno, esta sería, digamos, la forma convencional de dar cuenta del pasado. Una forma convencional, ¿a qué nos referimos con esto? Pues los géneros fílmicos
el melodrama, el género de acción, el cine negro, el cine de terror, el cine que a ustedes más les convoque, les guste, pues está siempre conformado por convenciones, convenciones de cómo se usa el lenguaje cinematográfico, pues para producir los efectos de esa figura del espectáculo que estamos buscando que el cine nos proporcione, ¿no? Entonces, cuando yo me intereso, bueno, no es obviamente un interés exclusivo de mi parte, yo me sumo pues a toda una tradición de autores, autoras que les ha interesado esto, ah, cuando nos interesamos en formas no convencionales de representación del pasado en el cine, pues lo que estamos buscando son las formas que no están sujetadas a las convenciones de los géneros fílmicos, ¿no? Del cine histórico, el cine de época, por ejemplo, que es aquel que no necesariamente nos representa acontecimientos que efectivamente ocurrieron en la realidad histórica, pero que reconstruye épocas y ciudades y escenarios, etcétera, para, digamos, en ellos construir historias de ficción, este sería el cine de época, o las películas o series de biografías, pues lo que estamos buscando entonces, algunos que nos hemos interesado en estas formas que no se sujetan a las convenciones de estos géneros, ¿no? Otro género ampliamente codificado, si bien es muy diverso en su historia, pues es el género documental, por ejemplo, ¿no? Estamos también relativamente habituados a que el cine dé cuenta del pasado bajo las convenciones del género documental, ¿no? Que tiene también evidentemente un intento de mostrarnos la realidad tal como ocurrió, podríamos decir, a través pues del contrato de veridicción que supone las convenciones del género del documental, ¿no? Del género de no ficción, podríamos decir. Bien, pues digamos que mm, en la medida en que avancemos con la exposición, quizá podré apuntar dos o tres puntos en particular por los cuales nos ha parecido que es importante para la disciplina histórica, que es, insisto, mi disciplina de formación, no circunscribir el estudio de materiales fílmicos a aquellos que se ciñen a estas convenciones genéricas y que en buena medida estarían, digamos, descansando en una pretensión estética de carácter realista para representar o dar información o proporcionar conocimiento sobre procesos históricos. No es difícil advertir, me parece, y podemos ahondar en esto más adelante si ustedes lo desean, que detrás, digamos, de esta tentativa realista de representación del pasado en el cine, pues tenemos una epistemología y una estética de carácter positivista, ¿no? Un intento de mostrar la realidad tal cual fue, pero que además en ese intento lo que hay es un ocultamiento del montaje, del artificio, que siempre por principio supone la cinematografía, tanto como cualquier otra forma de dar cuenta de la realidad en cualquiera de sus aspectos, ¿no? Entonces, bueno, iremos profundizando en ello. Solo me interesaba, pues, partir, digamos, de esta primera aproximación al problema de las convenciones de los géneros, y esto va a ser importante en mi exposición más adelante, como ya veremos. Em, bueno, ¿cómo serían formas no convencionales de representación de la historia o del pasado en el cine? Pues bueno, hay históricamente una muy amplia variedad de formas, ¿no? En buena medida, en lo que nos estamos interesando, pues es eso, en la ruptura de las convenciones genéricas y en tentativas en las cuales el cine o los cineastas están explorando con la técnica cinematográfica, explorando con el lenguaje cinematográfico, explorando las distintas formas específicamente fílmicas de producir o de suscitarnos una reflexión sobre el pasado, que, insisto, no se circunscriben a la narración realista, a la representación realista de la historia en las imágenes, ¿no? Hay tradiciones en buena medida, pues ya de hace muchas décadas, pues prácticamente más de un siglo en realidad de corrientes, de escuelas cinematográficas que en general han tendido a mantenerse al margen de pues las convenciones del género, de los géneros de la industria cultural, del cine hecho en buena medida para el consumo masivo, del cine hecho, digamos, para el espectáculo, y que han buscado, han problematizado, han explorado las formas de hacer cine, digamos, para producir otros tipos de experiencia estética y, en el caso de lo que nos interesa específicamente,
otras formas de reflexionar sobre el pasado. Nos podemos remontar hasta la vanguardia soviética, por ejemplo, ¿no? Cineastas pues como Eisenstein, como Dziga Vertov, como Lev Kuleshov, etcétera. Ya por ahí había una exploración bastante interesante con el montaje, con el cine, esto en una etapa pues relativamente temprana del cine como arte de las imágenes en movimiento, ¿no? Pero bueno, de ahí tenemos pues muchas otras tendencias, en su momento la Nouvelle Vague francesa, el nuevo cine alemán, por supuesto lo que se ha llamado de manera muy amplia, muy genérica también, el nuevo cine latinoamericano. Encontramos pues toda una gama muy amplia de exploraciones, de experimentaciones, de cómo se puede suscitar reflexiones sobre el pasado sin que ello implique necesariamente la narración realista o el documental de una tentativa pues objetivista, etcétera, ¿no? Eh, en lo que me voy a centrar, digamos, es en el modo en el que la cinematografía mexicana específicamente ha producido pues algunas formas bastante interesantes, me parece a mí, muy sugerentes de cómo llevar a cabo pues esta exploración, ¿no? Em, Cabría decir que en buena medida las exploraciones no solo circunscritas a la cuestión de la historia y el pasado, sino en general con respecto a la cinematografía, como arte de las imágenes en movimiento y como una técnica susceptible de producir experiencias estéticas de cierto tipo, cuando nos encontramos con obras que exploran de forma más radical, más vanguardista, más rupturista, la técnica cinematográfica, pues estas producciones suelen englobarse de manera pues amplia, de manera obviamente esquemática, dentro de la categoría de cine experimental, que es, insisto, el cine en el cual, digamos, yo he incursionado de un tiempo para acá. El cine experimental, pues, no es propiamente un género, precisamente porque no habría la posibilidad de identificar convenciones que le dieran alguna regularidad a la muy amplia gama de exploraciones audiovisuales que se suelen denominar cine experimental. Si hay algo que caracteriza a aquello que llamamos cine experimental, es precisamente la ruptura con respecto de las convenciones del uso del lenguaje cinematográfico. Y como han planteado muchos autores, el cine experimental podríamos caracterizarlo como un cine que se define como una inflexión autocrítica del cine. Es el cine reflexionando críticamente sobre sí mismo, ¿no? Es el cine explorando sus propios límites y sus propias posibilidades como arte de las imágenes en movimiento, ¿no? Entonces, frecuentemente el cine experimental es un cine no narrativo, por ejemplo, un cine que no necesariamente nos está contando una historia, ¿no? Un cine que frecuentemente no establece continuidades espaciotemporales ni relaciones de causalidad de acciones que se suceden, ¿no? Un cine que más bien está explorando en un sentido muy técnico, muy material, con la imagen, la propia materialidad de la imagen cinematográfica. Es un cine que está tratando de dislocar la visualidad que tenemos ya codificada, ¿no? Entonces, bueno, es un cine, pues, digamos, de autor, es un cine de culto, es un cine muy poco apto, digamos, para el consumo masivo, pero es un cine que desde los orígenes de la cinematografía ha acompañado, pues, el desarrollo del cine, porque siempre ha sido de alguna forma esa beta de exploración, de reflexión, de crítica de las formas, sobre todo las formas más estandarizadas de hacer cine, ¿no? Dentro del cine mexicano, habría que decir que el cine experimental en las últimas décadas es una tradición bastante prolija, bastante interesante. Hoy en día tenemos una producción de cine experimental en México de primer nivel, de primer orden, habría que decir, ¿no? Internacionalmente reconocida, a pesar de que tal vez aquí en México no se le conoce, no se le ve tanto, pero bueno, hay que decir que pues es una práctica artística que goza afortunadamente de buena salud. Y habría que decir también que es una práctica cinematográfica, el cine experimental en México y en América Latina en general, que tiene un interés muy marcado, una inclinación muy fuerte por tratar temas políticos y por tratar temas históricos, sobre todo acontecimientos que son problemáticos dentro, digamos, de la memoria social de las últimas décadas,
problemáticas asociadas, por ejemplo, con violencias de Estado, ¿no? En los países latinoamericanos que vivieron las experiencias de las dictaduras, eso está siempre muy presente, por ejemplo, ¿no? En el caso mexicano, pues desde luego la violencia de Estado, la Guerra Fría, las desapariciones, toda la violencia, digamos, asociada pues con los regímenes políticos, digamos, de las últimas décadas en México, hay en el cine experimental mexicano una inclinación notoria para reflexionar desde ahí, desde la ruptura de las convenciones genéricas del cine, sobre este tipo de procesos, este tipo de fenómenos de la historia reciente en México. Y por otra parte, lo cual me parece sumamente interesante, hay también un interés muy marcado en tratar la problemática relativa a la conquista y a la construcción de la memoria de los pueblos mesoamericanos, de las culturas que ahora han dado en llamarse originarias, etcétera, ¿no? Es decir, hay un interés fuerte marcado por parte del cine experimental mexicano por tratar este tipo de temas de una forma, además, fuertemente politizada. No es entonces una práctica artística, digamos, de salón o de café, una vanguardia de academia. Es una vanguardia, sin duda, es un arte de carácter rupturista, pero muy fuertemente imbuido por intenciones políticas y de la disputa y de la construcción de la memoria social sobre ciertos acontecimientos. De ahí que, pues, a quienes nos ha interesado acercarnos a una cinematografía que trata problemas históricos de otras formas, pues hemos llegado con relativa facilidad al campo del cine experimental, que es relativamente poco estudiado en México. Desde la filosofía se le estudia un poquito más, desde la historia prácticamente no se le estudia. Somos poquititos los que tenemos un interés histórico, historiográfico, desde el cual nos acercamos al estudio de esta cinematografía que, insisto, me parece muy digna de tomarse en consideración porque pues es una práctica artística de primer nivel hoy día en nuestro país. Entonces, yo lo que quiero es presentarles un par de muestras para que se den una idea. Yo sé que esta es una cinematografía con la cual probablemente no estamos necesariamente familiarizados. Pues mostrarles un par de cositas. Obviamente en este espacio podré presentar cosas muy breves, pero es una probadita, apenas digamos, una pequeña muestra, pero que creo que nos puede dar espacio para comentar, para discutir pues sobre estos temas, ¿no? Em, a modo de introducción a los materiales que quiero compartir con ustedes, les cuento también que dentro de la pues amplia categoría del cine experimental hay un tipo particular de práctica, de ejercicio audiovisual que nos interesa especialmente a los historiadores, que es la práctica del denominado cine de apropiación. También se le conoce como cine de reempleo o cine de remontaje. Lo que caracteriza a este tipo de cinematografía es trabajar con puras imágenes preexistentes. Es decir, se trata de no filmar imágenes nuevas, no filmar nada nuevo, sino usar puras imágenes, ya sea de archivo, imágenes de filmes antiguos, fotografía fija, pintura, grabado, cualquier cosa, pero imágenes preexistentes, imágenes que ya forman parte del archivo cultural para extraerlas de sus contextos de origen y montarlas de otra manera. Es decir, se trata de extraer imágenes, ya sea fijas o en movimiento, del archivo fílmico, del archivo fotográfico, del archivo pictórico, para disponerlas en nuevas relaciones de proximidad, para construir nuevos sentidos, para construir nuevas obras. Es un ejercicio en principio de trabajo de archivo y de curaduría del archivo, pero al mismo tiempo pues es altamente creativo porque supone la construcción de una obra y de sentidos completamente nuevos. Eh, esta práctica pues nos interesa desde el punto de vista de la disciplina histórica pues por razones relativamente evidentes, principalmente porque se trata de trabajar en principio con archivo. Pero se trata además de trabajar con archivo de una forma mucho más transgresora, mucho más creativa, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, pues, en la práctica historiográfica, digamos,
convencional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Em, entonces, esta práctica del cine de apropiación, del cine de remontaje, pues eso, se caracteriza por eso, por extraer imágenes de sus montajes de origen y remontarlos de otras maneras, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos de este tipo de esta práctica audiovisual, de este tipo de cinematografía, pero antes me gustaría destacar un par de aspectos simplemente. Esta práctica, el cine de remontaje, de antemano supone una ruptura con las formas convencionales de dar cuenta del pasado en el cine, porque es un ejercicio que de antemano enfatiza el artificio que es por principio la cinematografía y el hecho de que toda producción filmográfica es siempre un montaje. Esto es importante, ¿por qué? Porque la cinematografía histórica convencional, por apego a las convenciones de los géneros, lo que trata de hacer por lo general es de ocultar el montaje. Nosotros sabemos que estamos viendo una película. Cuando vemos una película histórica, sabemos que es un montaje, sabemos que es una película, sabemos que no estamos viendo la realidad histórica por sí misma. Eso lo sabemos. Pero para producirnos el efecto que nosotros como espectadores buscamos a la hora de ver una película histórica, lo que la narración cinematográfica tiene que hacer es construir continuidades espaciotemporales que suavicen el artificio, suavicen el montaje, que nos hagan sentir como que estamos inmersos en esa época, en ese tiempo, de nuevo, como si estuviéramos presenciando los acontecimientos históricos, como si estuviéramos allí. Nosotros evidentemente sabemos que no lo estamos, pero el efecto del espectáculo se basa en ese suavizar los cortes del montaje, en ese ocultar el hecho de que lo que estamos viendo es un artificio, en ese maquillado del artificio que es la imagen. Y esta cinematografía que nos interesa, por principio hace lo contrario. Lo que hace es desde de antemano enfatizar el hecho de que estamos viendo un artificio técnico abigarrado y que, por supuesto, no estamos frente a ninguna realidad, ¿no? Está entonces rompiendo con esa ilusión de referencialidad en la cual se soporta la tentativa estética y epistemológica del realismo, ¿no? Y por lo tanto, este cine lo que hace es colocarnos de antemano en la distancia que supone el montaje. Es enfatizar el artificio y el montaje para de antemano hacernos, activarnos un distanciamiento que pues es un distanciamiento reflexivo con respecto a lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? De antemano, el cine de remontaje nos hace patente que hay una curaduría, que hay una mano que selecciona, que ordena, que dispone y que además tiene intencionalidades específicas. Eso que el cine narrativo, representacional, realista, suaviza u oculta para que nosotros nos veamos más fácilmente inmersos en la experiencia del espectáculo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los motivos por los que de antemano nos interesa una cinematografía como la que vamos a platicar el día de hoy. Les quiero poner un par de cortometrajes de una producción que se llama Manifiesto México y tiene un subtítulo que no tiene desperdicio y que es Las imágenes son de quien las retrabaja. Manifiesto México, las imágenes son de quien las retrabaja. Es una compilación, esta película es una compilación de 14 experimentos de remontaje. Las 14 cortometrajes que tenemos compilados aquí, no se filmó ninguna imagen nueva para construirlos, todos están hechos enteramente con material, con imágenes recicladas, ¿no? Esta es una práctica que también a veces se le conoce como reciclaje de imágenes, ¿no? Y cada uno de ellos pues tiene temáticas y aproximaciones muy distintas. Voy a ponerles primero el preludio o la introducción de esta compilación que fue coordinada por un cineasta, artista visual que se llama Michael Ramos Araizaga, y me parece que es él mismo quien hace esta introducción que les voy a compartir. Manifiesto México es un filme del año 2013
el año también contextualmente es importante, quizá lo podemos comentar ahorita un poquito más adelante, pero bueno, para que se den una idea, digamos, del horizonte temporal dentro del que esto ocurre, son cineastas, la mayor parte de ellos mexicanos, mexicanas, que hacen experimentos de remontaje y están compilados pues en esta producción, Manifiesto México. Este preludio que les quiero poner simplemente a modo de muestra dura por ahí de 2 minutos, simplemente para ilustrar y para comentar un par de cosas más respecto de esta práctica del cine de remontaje. Se darán cuenta, está conformada por extractos de archivo de televisión, del archivo de Televisa específicamente, y hay una intención muy clara, muy política en relación con apropiarse de este archivo, que es el archivo de Televisa. Entonces, bueno, se los voy a mostrar, duran 2 minutos y después, bueno, continuamos, si les parece bien, con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Cualquier situación de que no se vea del todo bien o cualquier cosa, me comentan, por favor. Listo, ahí lo vemos, Andrés. Bueno, ya no. Lo quité porque se me olvidó poner que comparta el sonido. Ya está. Ahora sí. El preludio que vamos a ver está además precedido por un epígrafe que vale mucho la pena también tomar en consideración dentro del pequeño cortometraje que estamos por ver. Son un par de minutos. Eso es la introducción a este ejercicio que es Manifiesto México. Entonces, sin más preámbulo, se los comparto. Los primeros pasos en la televisión. El 2 era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, de mi padre, don Emilio Azcárraga Vidaurret. Lo que pasa es que esta gente creativa, pues en cierto aspecto pensaban que iban a participar en la creación de la televisión, pero mi padre no pensaba en esa forma, pensaba que la televisión, y tuvo razón, era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. Y había, por lo tanto, una necesidad de gentes que mantuvieran la atención en Televisa. En primer lugar, todavía estamos tratando de entender cómo o qué significa la imagen, qué es lo que es la televisión, es la transportación de imágenes, es como piensas tú, piensas en imágenes. En el fondo, la imagen es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. La imagen es propiedad de Televisa, como piensas tú, es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. Piensas en imágenes, como piensas tú, es propiedad de Televisa, como piensas tú, es propiedad de Televisa. Y cada día y cada momento y cada año entendemos mejor cómo manejar la imagen. Por lo tanto, cómo manejar, como piensas tú, piensas en imágenes, cómo manejar culturalmente lo que somos, cómo manejar culturalmente lo que somos, cómo manejar, cómo piensas tú, cómo manejar culturalmente lo que somos, cómo manejar, cómo piensas tú, y cada día y cada momento y cada año entendemos mejor cómo manejar culturalmente lo que somos. En el fondo, la imagen es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, culturalmente lo que somos, propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, propiedad de Televisa, haciendo lo que podíamos, el ridículo. A veces creíamos que cosas muy importantes, pero por lo general ridículo en esa época. Bueno, este es el preludio con el que abre Manifiesto México. Como habrán podido observar, pues se trata de un gesto humorístico, políticamente muy cargado, evidentemente, pues todo el problema de la política cultural en relación con el peso tremendo que Televisa, la televisión mexicana tienen, pues como gran
dispositivo de producción de subjetividad, de producción de conciencias, de producción de identidad, la construcción de lo mexicano que se da a lo largo del siglo XX a través del dispositivo de la televisión. Cualquier historiador que haya trabajado con archivo televisivo sabe lo receloso que es Televisa con su propio archivo, ¿no? Y bueno, aquí evidentemente lo que tenemos pues es un gesto directamente de imputación, transgresor, porque este archivo fue pirateado, ¿no? Hay una cuestión obviamente de disputa de derechos de autor, ¿no? Y la consigna pues es muy clara, ¿no? Las imágenes no tienen propietarios, esto es parte del archivo cultural y nosotros podemos tomar esas imágenes que han sido utilizadas con fines ideológicos, culturales, políticos muy específicos y nosotros vamos a apropiarnos de ese archivo para hacer otra cosa con él y en primer lugar pues marcar nuestra distancia política, estética, cultural con respecto de ese gran dispositivo que fue Televisa. Sigue siendo, desde luego, no con el peso de lo que fue durante el siglo XX, todavía a principios del siglo XXI, ¿no? Ahora, pues en tiempos de la cultura del Internet, pues estamos un poquito en otro horizonte, pero no deja de tener pues esa importancia, ¿no? Histórica tremenda, ¿no? Televisa como institución como aparato ideológico de Estado, podríamos pensar también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es una pequeña muestra, un ejercicio pues muy juguetón, humorístico, ¿no? Digamos, que de antemano pone las cartas sobre la mesa. Es una suerte de manifiesto, efectivamente, esta compilación de cortometrajes, un manifiesto estético político que tiene que ver con, pues, el uso del archivo. En última instancia, lo que está aquí en disputa es el archivo, es el uso y la significación, los significados que le damos al archivo a la hora de trabajar con él. Y eso pues es una propuesta filmográfica, estética, que a mí me parece, y esta es un poco la premisa general de la investigación que yo llevo a cabo desde hace algún tiempo, me parece que es muy digna de tomar en consideración, de atender desde la disciplina histórica, no nada más la disciplina histórica, pues, pero digamos, en nuestro caso, por el tema precisamente del uso del archivo, ¿no? En fin, esto, insisto, fue una pequeña muestra. El contexto de la realización de esta compilación también es importante de tomar en cuenta. Como les decía, esto fue 2013, es decir, al año siguiente de que asuma la presidencia Peña Nieto, que pues es, sabemos, el candidato fabricado por Televisa, ¿no? Etcétera. Entonces hay una intencionalidad muy política, muy específica de posicionarse en este momento por parte de este colectivo de cineastas, todos ellos trabajando pues en la práctica del cine de remontaje, del cine de apropiación. Y bueno, dentro de esta compilación de cortometrajes, el último de ellos se titula Cementerio Claro. Cementerio Claro fue realizado por Iliana Sánchez y Andrés Pulido, dos cineastas, artistas audiovisuales. Me parece, pues en cierto sentido, el más interesante de los experimentos de remontaje que se compilan en Manifiesto México. Lo que acabamos de ver es un ejercicio de alguna forma muy primario, si lo quieren ver así, un ejercicio pues con ambición, con mucho más una intención de manifiesto que con ambiciones estéticas muy altas. Lo que vamos a ver a continuación desde mi punto de vista tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Tiene un desarrollo, una propuesta mucho más ambiciosa y muy elaborada, tal vez difícil de apreciar a primera vista, pero bueno, un poquito de lo que se trata hoy, pues es de compartirlo con ustedes, ver qué les parece y pues platicar al respecto en la medida en lo que ustedes lo deseen. Vamos a ver este cortometraje, dura 11 minutos. Yo creo que les voy a poner primero 2 minutos para que vean, digamos, la secuencia inicial del cortometraje Cementerio Claro. Tal vez puntualizar dos o tres cosas, no para condicionar la lectura que ustedes puedan hacer, sino más bien solo para pues, indicar algunos aspectos técnicos y conceptuales que creo que pueden servir. Y después dejaré correr el resto del cortometraje para que después
conversemos sobre él. Yo tengo pues una lectura bastante elaborada con respecto a este cortometraje, pero pues para no spoilear, pues más bien quizá lo mejor sería que después de poner el cortometraje abramos a la discusión y pues ya ustedes me comenten qué les pareció, qué vieron, qué interpretaron y sobre esa base vayamos conversando y yo les podré ir compartiendo pues la interpretación que, bueno, no solamente yo, no soy la única persona que ha estudiado este cortometraje, pero les podré compartir un poquito lo que se ha interpretado al respecto. Para preámbulo, digamos, para que tengamos algunas referencias, Cementerio Claro, les decía, fue realizado por Iliana Sánchez y Andrés Pulido. Es una compilación, perdón, es un remontaje hecho con fragmentos de 17 filmes del cine de oro. Está hecho enteramente con fragmentos de aquella cinematografía del el famoso cine de oro mexicano. Y lo que nos propone Cementerio, claro, en términos muy generales, es una reflexión sobre el papel que se le confiere a a la figura de las mujeres o el papel, las figuras simbólicas de lo femenino dentro de esta cinematografía del cine de oro mexicano. Es evidentemente una aproximación crítica, ¿no? Pero bueno, no quiero anticiparles demasiado más. Vamos a compartirles entonces de nuevo pantalla para mostrarles, insisto, primero un par de minutos, comento ciertas cosas y después lo dejo correr el resto, si les parece bien. Hay unos epígrafes, por cierto, que también es muy importante tener en consideración para la, digamos, la interpretación, la lectura del cortometraje. Ahí ya me imagino que lo están viendo, ¿cierto? Sí, ahí está perfecto, Andrés. Muy bien, bueno, estos son los epígrafes y de aquí lo dejo correr. Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. Mesón Ángela se complace en presentar las últimas creaciones de la moda. Primeramente, Noche de Verano. Primoroso traje confeccionado en moaré inspirado en la victoria de Samotracia. Ahora, vamos a presentar con todo gusto otra de las creaciones indiscutibles de Mesón Ángela. Es un vestido que no debe faltar en el guardarropa de una dama elegante. Es tan hermoso como su propio nombre, Día. Noche de verano. Ahora, Día. Ahora, Noche de verano. Día. 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 Noche de verano. Ahí estás, Andrés. Y ahora sí ya te escuchamos. Listo, sí. Bueno, esta es la secuencia inicial, un poquito así transcurre, como verán, el cortometraje.
son eso, una curaduría de fragmentos de películas, pues muchas de ellas clásicas. De pronto quizás si ustedes, algunos de ustedes por allí son cinéfilos del cine mexicano, reconocerán varias de ellas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en este fotograma, pues es Buñuel, ¿no? Em, lo que vimos aquí, solo quiero destacar un par de cosas antes de dejarla correr completa. Eh, lo que vemos es en principio la presentación de los personajes conceptuales, digamos, con base en los cuales se va a desarrollar el cortometraje. Estos serían, digamos, dos formas de representación de la mujer o de las mujeres, ¿no? Estas dos formas están indicadas a lo largo del cortometraje mediante la manipulación, la intervención cromática de los fragmentos, de los planos que vemos remontados. Como habrán visto, hay una intervención cromática, digamos, de llevar la imagen de su blanco y negro original hacia el tono, hacia un tono cálido o hacia un tono frío. Esto en términos técnicos le llamamos el virado, ¿no? Y tenemos entonces aquí planos que están virados a amarillo y planos que están virados a azul. Y en el remontaje que aquí Iliana Sánchez y Andrés Pulido están haciendo, nos van a usar este virado para dotar de cargas simbólicas específicas los planos, los fragmentos fílmicos que van remontando. Si ustedes, digamos, pusieron atención a los epígrafes, hay allí desde el principio indicada una suerte de tensión dialéctica, ¿no? Una suerte de polaridad que tiene que ver pues con el día y la noche, ¿no? Que nuevamente va a adquirir cuerpo pues en las tonalidades frías y cálidas y en esta cuestión de una cuestión mitológica, ¿no? Una dimensión mitológica que de alguna forma se está sugiriendo que toda esta cinematografía tiene. Entonces, bueno, esto además pues lo podemos relacionar directamente con lo que acabamos de ver previamente, ¿no? Lo de Televisa, en la medida en que podemos pensar pues la cinematografía de esta época pues como un gran sistema de producción de representaciones que pues es todo un aparato ideológico de Estado también, más allá de la apreciación que nos pueda ameritar la cinematografía. Digo, a mí me gusta la cinematografía mexicana, sobre todo algunas cosas, por supuesto, pero desde luego que en términos críticos, pues podemos ver que pues esto es la industria cultural operando a todo vapor, ¿no? En la época del cine de oro. Estas son películas realizadas entre el año 1931 y 1965. Entonces tenemos esas décadas, digamos, de la historia cultural mexicana remontadas a partir del archivo que produjo aquella maquinaria del cine de oro mexicano. Entonces, bueno, les propongo simplemente poner atención a la cuestión cromática y a esta suerte de polaridad que se mueve de forma dialéctica a lo largo del cortometraje, ¿no? En relación con las formas de representación de las figuras de las mujeres y en última instancia pues con la dimensión simbólica de lo femenino en un sentido incluso diríamos mitológico. Bueno, si les parece bien, entonces dejo correr el resto del cortometraje. Son más o menos 9 minutos desde aquí. Después retomamos y abrimos la conversación si les parece bien. Y te arrojaste al vacío. ¡No grites! ¡No grites! Voy a empujarte hasta el gorro y arrojarte a la calle para ver cómo te estrellabas contra el suelo. ¡No te asusta una broma! ¡Vaya! ¡Regresa! ¡Gente, no me hagas falta! Déjame salir al aire, al sol. Tengo tanto derecho como si fuera una víbora.
¡O esa araña! ¡Dios de piedad! ¡Haz un milagro si puedes! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Tú también has venido. Tú también has oído la llamada de la devoradora de hombres. La hembra tremenda, la devoradora de hombres. Ay, María Purísima, ¿no tienes nombre? ¿No tienes padres? No los he conocido nunca. Si usted conociera mi vida, no pensaría tan mal de mí. Yo sé que usted me cree una mujer indigna. Yo no supe nunca quiénes fueron mis padres. Crecí en un hospicio. Cuando tenía apenas 15 años, salí de allí y tuve que enfrentarme con el mundo. Yo no sabía hacer nada. Los hombres venían a mí, ya usted sabe. Yo viví en un hospicio hasta que fui mujer. Al salir de allí me miré en uno de esos espejos de cuerpo entero y me dije, Aurora, tú estás muy bien de pierna. Compruébelo, señor juez. ¡Silencio! ¡Silencio! No hacen falta esas comprobaciones. Continúen. Sensualidad, sensualidad. Te beso en cada sueño, te sueño en cada beso que tú me das. ¿Qué tienes que reprocharme? Dilo de una vez. Soy demasiado cruel, ¿verdad? Y tú, mi vida, ¿no vienes con nosotros? Seguro que sí. Pero no contigo. Hay algo muy fuerte en tu mirar que me arrastra contigo. Ángela, Ángela, ¿qué quieres? Ángela, necesito hablar contigo. Hablaremos mañana, no me molestes. No quise esperarme a que se muriera para traerle flores. Y dije mejor de una vez. Y aquí están. Y una botella del Caro por si otra vez me quiere convidar. Y su zarape que le gustó de a 20 pesos. Yo solo busco una vez. Yo muchas. Pues conmigo apenas van 2. Ya le dije que le iba a costar trabajo. Ni quiero sus flores, ni quiero su botella, ni quiero su zarape. No tire el zarape. El zarape le gustó y se le va a ver muy bonito. Suélteme, No lo tire. suélteme. No tire el zarape. La devoradora de hombres. Tienes alma. ¿Qué soy? Dilo. Lo más bajo, lo peor. La mujer más perversa que he conocido. Es una perra. Mira, Francisco. Todo tiene un límite. Cállate y déjate de histerismos. Óyelo bien. Yo no te quiero ni te he querido nunca. Tú has sido la causa de todas nuestras desgracias. Nunca le pegue a un hombre. Lárgate y no me molestes. Déjame, hazme lo que quieras. Me lo merezco todo. Nunca. Desnúdese. Ahora va a ser mujer. Voy a ser mujer.
Esperamos seas una mujer buena y pura, pudorosa y cristiana, obediente y respetuosa de tus padres, que al cumplir el sagrado deber, que consiste en la obediencia a nuestros mayores, es la mejor recompensa que pueden recibir unos padres que, como los tuyos, han sabido ser pacientes, abnegados, indulgentes y comprensivos. Hasta que te vi trabajar, cucaracha, ¿qué se siente ser vieja? Consíguete otro marido y verás. Lindo en verdad. Es un vestido que no debe faltar en el guardarropa de una dama elegante. Es tan hermoso como su propio nombre. Día. Es tan hermoso como su propio nombre. Día. Es tan hermoso como su propio nombre. Día. 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 Ahora, noche de verano. Pues toma tu paz. ¿Crees que yo te pido limosna o que a mí me manda cualquiera? Te equivocas. A mí no me manda nadie. Yo traigo mucho dinero en la cartera. Mucho. Para comprar a todas. Oye tú, ¿qué te crees? ¿Que porque traes aquí unos cuantos pesos puedes hacer lo que quieras con una de nosotras? ¡Anda y que te bañes! Tengo tantas ganas de decirte tantas cosas que lo único que haré cuchillo que te voy a decir es esto, mira. La devoradora de hombres. No, Zenaido. Yo necesito un hombre más hombre que yo. Bueno, eso fue el cortometraje Cementerio Claro. Quizá algo que se me pasó comentarles que era algo destacable desde el principio a la hora de que se presentan además los personajes conceptuales que van a, digamos, tener un cierto desarrollo durante el cortometraje, es el tema de las representaciones pictóricas, tanto de esta figura femenina representada en frío como de la figura femenina representada en cálido, los virados azul y amarillo. Si se dieron cuenta al principio del cortometraje, vemos por primera vez ambas representaciones pictóricas, la mujer noche y la mujer día, ¿cierto? Y al final del cortometraje las volvemos a ver. Lo que pasa es que, y aquí, bueno, podemos ir anticipando un poquito la lectura, que creo que no es difícil de ver, se destruyen, terminan por ser destruidas las representaciones pictóricas de ambas figuras, ¿no? De ambas figuras femeninas. Bueno, este es un ejercicio, pues me parece a mí muy interesante. También, digamos, el hecho de que sea breve hace sencillo de mostrarlo en un espacio como este. Simplemente es una muestra de lo que es el cine de remontaje como práctica de archivo, como práctica fílmica que busca justamente, pues eso, transgredir el archivo
para, digamos, apropiarse de él y entonces elaborar una obra nueva, una obra crítica, una obra que invita a la reflexión, una obra que refiere de alguna manera a la historia, al pasado, pero desde luego no lo hace buscando representar un acontecimiento, un proceso histórico o personajes, digamos, que realmente existieron dentro de la realidad histórica, diríamos convencionalmente, sino aquí lo que está revisitando pues es esta maquinaria de producción de representaciones que fue la industria fílmica mexicana en una época además de producción muy, muy importante, ¿no? Y bueno, sabemos además pues el impacto que un dispositivo como ese tiene en términos de la construcción de subjetividades, ¿no? En este caso de asignación de roles de género específicos, ¿no? Entonces podemos nosotros pensar pues el alto índice de violencia asociado a la operación de esta maquinaria de producción de representaciones, ¿no? Y me parece que un poquito eso es lo que nos invita a reflexionar críticamente el cortometraje. Pero bueno, digamos, esto pues por señalar un par de aspectos relativamente evidentes, me parece. Me gustaría pasarles la palabra a ustedes, no sin antes mencionar también, bueno, yo debo haber llegado a este material a Rocío González de Arce, ella una investigadora sobre el cine buenísima, ella fue mi maestra hace unos años, y yo la primera vez que me acerqué a esta cinematografía fue en su clase, yo hace algunos años cuando me incursionaba yo en el mundo, digamos, del cine, tomé una clase de análisis del lenguaje cinematográfico con ella y ella nos presentó este material y nos hizo un ejercicio de alguna manera parecido al que yo ahorita les estoy presentando a ustedes. Ella tiene publicado un texto muy bueno de interpretación sobre el material que acabamos de ver. Yo en buena medida recojo su interpretación, dialogo con ella. Yo tengo una interpretación propia que tiene que ver con mi aproximación específicamente desde la historia. Yo también escribí algo por ahí, todavía no se publica, pero bueno, no podía dejar de mencionar pues que yo debo haber encontrado este material y tener pues mis primeros ejercicios de interpretación de este cortometraje pues a Rocío González de Arce. Bueno, nada más eso, me gustaría pues pasarles a ustedes la palabra, que me comenten pues algo, pues lo que les haya interesado en general de la exposición y de los materiales fílmicos breves que hemos visto para que bueno, a partir de ahí pues sigamos conversando ya de manera más abierta, ¿no? Andrés, muchas gracias. Bueno, muy interesante. Yo creo que podemos pues dar la palabra. Estaré aquí atento también a la transmisión. Bueno, hay unos saludos que te mandan. Martín Martínez. Y dice que es un gusto verte después de tantos años y ver lo interesante que es el tema y te manda muchos saludos. No, pues muchos saludos de vuelta, muchas gracias por escuchar. Bueno, sin más, aparte de estar yo atento aquí a la transmisión, podemos ceder la palabra. Yo tengo algunas preguntas, pero quiero detenerlas un poco. Por ahí está la banda, mira. Se ve la mayoría, no todos, por ahí faltan algunos, pero aquí están, ¿no? Hola. ¿Por qué no? No escucho, está un poquito lejos el sonido. No sé si por ahí se podrían tal vez acercar a la compu para que yo les escuche un poquito mejor. Muchas gracias. Hola, yo creo que aquí sí, ¿no? Sí, tal vez si se puede un poquito más para... ¿O que hables un poco Sí, más? voy a un poco más fuerte. A ver si así. ¿Sí? Sí, súper, gracias. Bueno, primero, pues se me hizo muy interesante esta representación no convencional. Algo que me llamó la atención de lo que mencionaste de la forma convencional es que oculta o maquilla como el mensaje que se quiere dar. Bueno, creo que eso no lo entendí muy bien y me gustaría también como profundizar en qué es lo que se oculta en la forma convencional, en el cine. Y ya pasando como a esta otra representación no convencional,
algo que me llama mucho la atención es que precisamente creo que se hace todo lo contrario, como tú lo mencionaste, de no ocultar, sino que, por ejemplo, con este ejercicio de repetición de los audios, o sea, de cómo era día y noche de verano, día, noche de verano, creo que es una forma de como exponer y de incluso incomodar a la audiencia, como para que si no volteaste a la primera, voltees a fuerzas, ¿no? O sea, como me gusta pensar que es como para incomodar, porque precisamente también creo que mencionaste que coloca, bueno, la representación no convencional coloca al espectador como más a la distancia, ¿no? Con un motivo reflexivo. Y también creo que es otra pregunta, entonces la intención principal de esta forma no convencional de representar el pasado en el cine es con fines reflexivos, o cuáles serían como su propósito. Y pues ya, creo que nada más era eso. Gracias. No, muchas gracias a ti. ¿Quieren que conteste, digamos, de una vez o juntamos un par más de preguntas y así le vamos haciendo como ustedes me digan? Yo creo, Andrés, que puedes contestar y vamos ahí a la marcha. Buenísimo, muchas gracias. Sí, con respecto a la primera cuestión, claro, lo que el cine narrativo, el cine, digamos, apegado a convenciones genéricas del cine, oculta es precisamente el trabajo del montaje. Es decir, para establecer una narración, el cine convencionalmente lo que hace es construir continuidades, ¿cierto? Y el montaje lo que es por principio en el cine son cortes, son discontinuidades, ¿no? Entonces, el trabajo común del montaje narrativo es el de establecer continuidades, no porque se oculten necesariamente los cortes de la película, eso lo vemos todo el tiempo, pero lo que sí se ocupa de construir la narración son continuidades espaciotemporales que permitan que entendamos las relaciones causa-efecto que le dan cuerpo a la narración, que construyen la narración, ¿no? Entonces hay algo que está siendo allí como ocultado, como naturalizado, que es precisamente el trabajo del cine como montaje, como artificio. Y es lo que les comentaba, nosotros sabemos siempre que estamos en el cine, que estamos viendo una película, que no estamos ante la realidad en sí misma. No obstante, el efecto inmersivo que el cine narrativo trata de producir se construye sobre la base del disimulo, de disimular el montaje, de disimular el artificio, precisamente para que sientas como si estuvieses allí, ¿sí? Ese es un poquito el trabajo que si se dan cuenta, y esto es algo especialmente importante epistemológicamente para quienes nos dedicamos a la historia, pero pues no nada más, este ocultamiento del artificio que produce la representación es análogo al que operan las historiografías tradicionales, por ejemplo, positivistas o historicistas. Es decir, donde lo que se oculta es todo el andamiaje de la investigación y se te presenta simplemente una narración histórica como ya acabada, como solo el resultado y no te muestra todo el trabajo, digamos, tras bambalinas de la investigación. Eso siempre queda oculto, ¿cierto? Por eso hay una analogía digamos, otros autores han señalado entre el cine que representa, digamos, narrativa y realistamente el pasado y la epistemología realista y positivista. No nada más es una cuestión estética, insisto, sino también es una cuestión epistemológica, lo cual es interesante de pensar. La cuestión de la repetición, sí, yo creo que yo coincido completamente contigo. El recurso a la repetición y el recurso además al loop es un recurso frecuentemente utilizado en el cine experimental porque tiene que ver con el mismo principio. El cine convencionalmente nos presenta flujo, continuidad, como un tiempo que transcurre de forma a veces incluso uniforme, lineal. Mucho cine pues ya no trabaja de forma necesariamente tan simple, pero digamos la forma clásica del cine trabajaba de esa manera, un flujo temporal uniforme y continuo. Y lo que hace la repetición, el loop, pues es de antemano romper con esa ilusión. Y es efectivamente chocante. Y se trata de eso,
de producir un choque, de producir un shock en el espectador, en el visionado, y eso de antemano suscita la reflexión. Porque lo más fácil para el cine es producir una continuidad dentro de la cual tú simplemente te dejas llevar por la inmersión del espectáculo. Y ahí lo que pasa, y esto lo han dicho un montón de teóricos, ¿no? Adorno, por ejemplo, lo que pasa es que entonces tu narración, perdón, tu reflexión se adormece, porque entras en el flujo continuo del espectáculo, de la narración, que te alimenta de los estímulos que estás acostumbrado a recibir. En cambio, cuando tienes un montaje de choque, que es, digamos, una forma del montaje que se remonta a la vanguardia soviética, el montaje de Eisenstein, de Bertov, de Kuleshov, cuando tú tienes un montaje que lo que hace es confrontarte, impactar tus sentidos de una forma disruptiva, eso de antemano convoca tu reflexión, porque ya no te está llevando, digamos, adormeciendo con el flujo del espectáculo continuo, ¿no? Em, ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues nuevamente es reflexiva, ¿no? Un trabajo como el que acabamos de ver, como los dos pequeños que acabamos de ver, tienen intenciones críticas y políticas muy claras, que no están en absoluto disimuladas. Sus cartas están puestas sobre la mesa. Es decir, no te están tratando de dar un mensaje, digamos, subliminal, subyacente, ni mucho menos. Te están diciendo, esta es mi crítica, esta es mi intención política, esas son las instituciones contra las que yo estoy construyendo mi discurso, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo están haciendo de una forma que necesariamente convoca tu reflexión, que difícilmente podría dejarte sin nada que decir, ¿no? De pronto puede ser una técnica que puede ser difícil de ver si no estamos del todo acostumbrados a mirar, digamos, cinematografía no convencional, pero de alguna forma algo suscita de reflexión su visionado, ¿no? Entonces, sin duda, el fin es eso. Hay una declaración política, cultural muy específica, pero al mismo tiempo, pues hay una provocación que nos conmina, pues, a la reflexión, ¿no? Eso sería lo que podría comentar por ahora. Andrés, muchas gracias. Bueno, adelante, siguen las preguntas. Bueno, sí, ¿sí me escucho bien? Ahí. Oh, pues. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por la plática. Antes para empezar. Y mi pregunta es sobre el cine experimental. O sea, ¿cómo podemos hacer para comprenderlo, no? O sea, por ejemplo, en el cine convencional, pues es fácil para nosotros porque sigue esta causalidad, ¿no? Esta narrativa, pues, tradicional que nos permite comprender y seguir la película. Pero en el cine pues, de autor experimental, pues esto no ocurre, ¿no? O sea, es muy complicado como espectador siquiera terminar de ver una de estas películas. Entonces mi pregunta es, ¿usted cómo hace para poder comprender lo que está ocurriendo, comprender la narrativa del autor, de lo surreal y de todo eso? Gracias. Es una pregunta muy importante. Em, el tema con el cine experimental, como decíamos hace un rato, es que rompe con las convenciones de la mirada, ¿cierto? La razón por la que nos es tan fácil ver el cine de la industria cultural producido para el consumo masivo es porque lo hemos visto muchas veces. En realidad, nuestra mirada está formada por el sinnúmero de películas que ya hemos visto a lo largo de nuestra vida. Lo que hace la industria es formar, producir nuestras maneras de mirar, a tal grado que lo que nosotros ya tenemos una expectativa sensitiva, prefigurada a la hora de ver una película, ¿sí? Esta expectativa es lo que se rompe por principio con el cine que llamamos experimental. Esa es precisamente su intención, romper con eso, ¿no? Y además, más allá de simplemente romper con esto, de lo que se trata, pues es, en última instancia, de invitarnos a construirnos una forma de mirar distinta. Entonces, en realidad, no hay una fórmula de cómo ver, cómo interpretar el cine experimental, porque en realidad, como les decía, pues cine experimental es una categoría amplísima y ambigua y esquemática,
donde colocamos todos los productos audiovisuales que no sabemos dónde más colocar. Bueno, ahora disponemos, digamos, de algunas otras categorías que ya desbordan lo cinematográfico y nos colocan en el terreno, digamos, de las artes visuales, lo transmedia, etcétera. Pero bueno, por quedarnos en el límite, digamos, de lo cinematográfico, no hay una fórmula porque no hay película experimental igual a otra. Todas son, o sea, es un universo muy amplio y muy diverso de prácticas fílmicas. Entonces, lo que yo te sugeriría, lo que les sugeriría si les interesa este tipo de materiales, pues es simplemente ver todo el cine no convencional que puedan, porque eso va a, digamos, va descolocando nuestra mirada, nuestra sensorialidad de esa forma sobrecodificada que la industria cultural ha producido en nosotros, ¿sí? Entonces, se trata simplemente, yo sugeriría eso, ver la mayor cantidad de cine no convencional que puedas, porque eso simplemente va a ir alimentando tu sensibilidad y tu reflexión de recursos nuevos, distintos. No hay una interpretación correcta de una película experimental, en general de ninguna obra artística, creo, ¿no? No hay una interpretación, lo que hay es una invitación disruptiva a que problematices tu propia sensorialidad y a que reflexiones sobre lo que sea que te detone. Y la manera de alimentar eso es simplemente pues ver lo más que se pueda de cine, de todo tipo de cine incluso, ¿no? No quedarnos viendo siempre el mismo cine que nos da la industria cultural y que lo que hace pues es predisponer nuestra sensibilidad, nuestra mirada y nuestra escucha de formas que están ya estandarizadas y que además por lo demás pues están integradas a los procesos de reproducción pues del orden de lo existente de alguna manera, ¿no? Entonces lo que yo sugeriría simplemente es no hay una fórmula, se trata de ver y ver y ver y ver cine, lo mismo que escuchar música, lo mismo que ver artes visuales, gráficas, es decir, nutrir tu sensibilidad de la mayor parte de prácticas artísticas que se pueda, y eso te va a dar naturalmente recursos y elementos para ir, digamos, enriqueciendo tu propia experiencia estética. Eso es lo que sugeriría. Bien, no sé, ¿existe alguna otra participación? Bueno, hola, nada más, pues para seguir como viendo este tipo de cine, no sé si nos pudieras recomendar como otros ejemplos o otros directores o algo, por favor. Desde luego. Bueno, aquí en México, como les decía, hay muchos cineastas, muchas cineastas de primer nivel que producen cine que llamaríamos experimental, de nuevo, por no tener tal vez una mejor denominación. Bueno, la película Manifiesto México completa está en YouTube, la pueden buscar. Ahí, por ejemplo, ahí tienen una serie de experimentos de remontaje. Pero bueno, les recomendaría mucho, por ejemplo, el cine de Annalisa Coagliata, una cineasta mexicana que este año estrenó una película buenísima, experimental, que se llama Ya México no existirá más, que me parece una obra de altos vuelos. Les recomiendo muchísimo a Bruno Varela. Bruno Varela también es un cineasta experimental que tiene décadas de producción muy interesante, ¿no? Les recomiendo mucho también el cine de Ezequiel Reyes, por ejemplo. Ezequiel que también trabaja mucho con archivo, con remontaje. De hecho, Ezequiel ha realizado desde hace muchos años una labor extraordinaria de recopilación de archivo fílmico, de película encontrada en tianguis, de película desechada, de película vieja, de las familias que grababan en los viejos Beta y VHS sus vacaciones o sus cumpleaños o sus 15 años, y tiene una cantidad inconmensurable de archivo que todavía está en proceso de clasificar, y bueno, toda la historia cultural del siglo XX está en ese archivo, y los historiadores y bueno, en general los investigadores de la disciplina que sea que estén interesados en el archivo tendríamos que tener eso en el mapa definitivamente. Hay colectivos muy importantes. El colectivo más célebre de cine experimental en México se llama Colectivo Los Ingrávidos. Pueden buscar todos estos autores, autoras que les estoy recomendando. Están ahí en internet. Hay mucho de su trabajo que se puede consultar gratuitamente en internet.
Hay otro colectivo más reciente que se llama Unidad de Montaje Dialéctico, que también pueden ver varias cosas de ellos en internet, tienen producción interesante. Son algunos de los nombres quizá más sonados dentro de la producción mexicana. También Daniel Valdés Puertos, quien es además un doctor en historia del arte, y él hizo una tesis muy buena sobre la historia del cine experimental y en particular el cine de apropiación en México. Bueno, aquí hay algunos nombres que pueden ustedes buscar en internet y hay mucho de lo cual, mucha de su producción está disponible gratuitamente en línea. ¿Alguna otra participación? Bueno, hay más saludos en la transmisión de parte de el usuario José Babu. Dice, querido Andrés, y supongo que a lo mejor este es un saludo. Espero que sí. Eh, pero ahí está expresado. No, un saludo de vuelta al querido Joseba. Bueno, yo aprovecho para hacerte un comentario, Andrés, que, bueno, no me ves, pero estoy por aquí. Mientras te escuchaba con la idea del remontaje, vamos, esta idea del pastiche, por así decirlo, ¿no? O esta idea del reciclaje de la imagen, yo estaba pensando que creo que Mark Fisher tiene razón cuando dice que el siglo XXI empieza con la idea de que no existe novedad tanto en la música como en el cine, ¿no? Ahora, yo veo alguna distinción después, pero quiero remontar o sea, creo que tiene razón Fisher cuando te escucho, porque creo que en la música pasa algo parecido. Es decir, la utilización del famoso sampleo, ¿no? Me parece que estaría funcionando igual que el remontaje en el cine. Cada vez se abusa más del sampleo y este regreso al pasado como una especie de reinterpretación, como si, claro, o sea, la intención es que ya no hay nuevos sonidos, como tú decías hace rato, ya no se necesita nueva generación de imágenes o ya no se hacen imágenes, lo que se hacen es la reutilización de esas imágenes a partir de eh, pues sí, de una idea del pastiche, ¿no? Yo creo que el sampleo en la música tiene esa función. Habría, bueno, que ver ahí las particularidades, pero creo que tú te distingues de lo que dice Fisher y de lo que pienso a partir de lo del sampleo, porque no quiere decir que ya no, que ya no haya novedad, sino que a partir de esta reutilización, la novedad se encuentra o se encontraría en otra parte, o de otros modos, ¿no? Yo creo que ahí Fisher a lo mejor sí se le fue un poquito la interpretación, bueno, según mi lectura, y creo que tiene que ver con la idea del famoso valor de uso. Es decir, eh, en términos estéticos o en términos cinematográficos, cuando dejas de pensar el cine o dejas de pensar la música a partir de la valorización del valor o del intercambio del valor y te centras en esta otra parte que también se oculta, que es el valor de cambio, surge la reutilización de la mercancía o de las cosas, digámoslo así. No sé si tenga que ver, eh, vamos, trato de entender lo que nos propones por estas partes. Y bueno, es un comentario y no sé qué pienses al respecto. No, desde luego, estoy de acuerdo contigo y celebro sobre todo dos o tres conceptos que has planteado. Eh, es interesante porque hay quienes se refieren a esta práctica del cine de apropiación
o de remontaje como sampleo de imágenes. También se utiliza a veces esa expresión. Yo creo que es una práctica que más que abonar a la idea de que ya no hay nada nuevo por hacer, porque no es, digamos, no es una premisa que se encuentre presente en ni siquiera en esta panorámica tan breve que hice yo del cine experimental en México. Mucho cine experimental se produce, digamos, filmando, produciendo imagen nueva. El tema con el remontaje, hay una premisa ahí que tiene que ver con que no es necesario producir imágenes nuevas para producir obras nuevas, ¿no? Pero hay una intención, digamos, dialéctica de intervención del archivo cultural, del archivo de imágenes, en el sentido, por ejemplo, lo que acabamos de ver con Cementerio Claro. Me parece que hay la premisa de que con las mismas imágenes que produjo aquella maquinaria, disponiéndolas de otra manera, tú puedes, digamos, no solo hacer la crítica de ese sistema, de ese orden de la representación, sino además encontrarle otras salidas a la misma historia, al mismo relato. Algo que, por ejemplo, señala Rocío González de Arce con respecto a este cortometraje es que lo que hace es reproducir la estructura narrativa del melodrama mexicano clásico. A la hora de reproducir esta estructura narrativa usando las mismas imágenes de aquella maquinaria del melodrama mexicano clásico, lo que hace es sacudir dialécticamente esa estructura buscándole una salida distinta, un final distinto al relato, ¿no? En una lectura, si quieres, un poco benjaminiana, en el sentido de que la historia no está concluida, no está cerrada. Nosotros podemos activar dialéctica críticamente nuestra lectura del pasado para encontrarle otros sentidos a la misma historia. Eh, Me parece que ahí el tema de la novedad entonces es interesante. Lo que es nuevo no es siempre la producción de nuevas imágenes. Lo que pasa hoy día es que se producen y se producen y se producen incesantemente nuevas imágenes. Eso hacemos todos con nuestros teléfonos y las subimos todos los días a las redes, etcétera. Lo que nos propone esta práctica artística es que la novedad no está necesariamente en la producción de imágenes nuevas, que tampoco es una práctica con la que no están peleados, pues, pero la novedad no está necesariamente allí, sino en el modo de montarlas. Es la idea, pues, de que el principio creativo del cine es el montaje, no la producción no la filmación, sino la manera de montar las imágenes, sean nuevas o sean preexistentes. Esa es un poquito la idea. Y me parece muy interesante lo que propones en relación con el valor de uso, porque justamente esto sería lo que estaría tratando de rehabilitarse mediante que, retomando, digamos, la lectura que hacemos del cortometraje, es un montaje dialéctico, en el mejor sentido benjaminiano, brechtiano, y como lo ha planteado, por ejemplo, Didi Uberman, ¿no? El montaje dialéctico lo que te permite es rehabilitar ese valor de uso de la imagen. Una imagen que está completamente integrada a un sistema de reproducción, a un sistema, digamos, completamente capturado por el principio de equivalencia y el sistema de valorización de valor, el montaje dialéctico lo que habilitaría sería justamente la rehabilitación de un valor de uso otro de la imagen, ¿no? De las mismas imágenes viejísimas como estas que acabamos de observar, ¿no? Algo que me parece a mí destacable justamente es la cuestión del valor de uso del archivo. Lo que nos proponen este tipo de cineastas es otra manera de pensar el valor de uso del archivo y otra manera sobre todo de activarlo, de activar el archivo, de habilitar ese valor de uso en relación con potencialidades de significado nuevas, distintas, ¿no? Eh, Me parece en ese sentido pues muy interesante lo que planteas. Yo, digamos, en la interpretación que elaboré de este cortometraje no usé el concepto de valor de uso, pero me parece que viene completamente, o sea, que queda perfecto con la interpretación. Bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, todavía tenemos algo de tiempo para ver si existe otra participación, ¿no?
Adelante, Ángel. No sé si quieres saber. A mí porque ya no conozco. Ay, perdón. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, porque no sé plantear como bien la pregunta, pero me interesa mucho lo de analogía de cine realista con la epistemología realista, ¿no? Me interesaría, es que no sé cómo preguntarlo, pero de profundizar más en esta idea de la epistemología realista en la historia, o sea, por ese lado, ¿no? Este ocultamiento del trabajo tras bambalinas que hay en la historiografía, o sea, me interesa ahora sí que una profundización de ese asunto. Sí, es un tema bien complejo. Yo apenas un poquito lo señalo. Quien ha trabajado esta cuestión es un historiador argentino, perdón, chileno, que se llama Fabio Nigra y que ha estudiado ampliamente la filmografía histórica del cine estadounidense, del cine de Hollywood, y que desarrolla esta idea un poquito más a profundidad. Pero bueno, digamos, el cine convencional nos presenta la realidad histórica de una forma, insisto, eh, el efecto inmersivo busca ser aquel de quien presencia. Yo lo que, como lo llamo, es el cine convencional histórico busca producir la presencia de lo histórico en la pantalla. Es la producción de presencia, es la ilusión de presencia. Por eso lo que, digamos, viene bien el concepto de representación, ¿sí? En el sentido de volver a traer a la presencia, ¿sí? Es la representación del pasado, volver a traer a la presencia del pasado. Eh, este volver a traer a la presencia pasa por una serie, digamos, de artificios que construyen, pues, como les decía hace un rato, esas continuidades espaciotemporales que hacen inteligible, hacen fácilmente inteligible una narración. Y el montaje convencionalmente ahí es disimulado. Nuevamente, lo que los historiadores mayormente les interesa decir del cine histórico es qué tan fidedigna fue su representación. Ustedes seguramente lo habrán escuchado, historiadores que dicen, no, en el siglo XVII no se usaban esas camisas, no, esa carreta la inventaron 50 años después de lo que es esa historia. Este tipo de cosas, ¿sí? Es una evaluación positivista de la representación del pasado. Pero bueno, en el mayor de los casos, digamos, esta aproximación está fundamentada en que esa es la propuesta estética de los filmes. Los filmes están presentándose como si estuvieran representando fidedignamente la realidad histórica. Están entonces operando dentro del dispositivo del realismo, de presentarnos la realidad lo más parecido a como se nos hubiera presentado a los sentidos si hubiéramos estado allí presentes, ¿sí? Esto que, digamos, este punto en el que la estética y la epistemología del realismo se acompañan, ¿no? La estética del realismo pictórica, fotográfica, etcétera, con el positivismo, presentarnos la historia como si como realmente aconteció. Y como realmente aconteció, cuando lo que se nos presenta es una representación gráfica, es en términos de visualidad, inclusive de sonoridad. En el cine, por ejemplo, que además reconstruye atmósferas sonoras. Podemos pensar, por ejemplo, en Roma, de Alfonso Cuarón, que fue una película sobre la que se habló mucho de la calidad de su reconstrucción de la Ciudad de México de aquella época, ¿cierto? No solamente en lo visual, sino además incluso en lo sonoro, reproducir atmósferas sonoras. Entonces, claro, es una cinematografía que está tratando de llevarte como si estuvieras en aquella época, ¿sí? Eso es positivismo puro y duro. ¿Me explico? Esto es lo que se ha criticado tanto en la historiografía a partir del denominado giro historiográfico, por ejemplo, a partir de autores como Michel Desserteau, ¿no? Que han criticado, pues, que la historiografía tradicionalmente lo que nos presentaba era un relato histórico, acabado, cerrado, como aparentemente sin fisuras, sin mostrarnos todo el andamiaje que estaba detrás, ¿sí? Y todas las suturas de los huecos, de los hiatos
que siempre por principio están ahí porque nunca podemos reconstruir del todo la realidad histórica, ¿sí? Una historiografía, digamos, ilustrada por una perspectiva como la de Michel Desserteau en este caso, ¿qué es lo que hace? Nos muestra las costuras, nos muestra los hiatos, nos muestra aquello que el investigador no fue capaz de resolver, lo pone frente a nuestros ojos. Es un poquito en ese sentido análogo a lo que hace esta cinematografía, que no disimula el hecho de que el cine es un artificio, que no busca producir la ilusión de presencia de lo histórico en la pantalla, ¿sí? Es un poquito la idea que estaba yo tratando de presentarles. No sé si por ahí quedó un poquito más claro. Sí. Bueno, Andrés, a mí me surge otra pregunta rápida. Decías que existe una buena salud, digámoslo así, del cine experimental en nuestro país. Eh, ¿Tú tienes alguna lectura de por qué o identificas algunos elementos de por qué esta buena salud está en nuestro país en el cine experimental? Ah, bueno, la verdad es que no lo he estudiado en un sentido más, sociológico, por decirlo así. Tengo algunas ideas generales. Primero porque es una práctica que ya tiene sus buenas décadas en México. Digamos que las primeras manifestaciones importantes de cine experimental en México son de mediados de los años 60. La primera película clásica del cine ya a todas luces experimental en México es La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, una película fundamental de la cinematografía nacional que también muy recomendable que vean, del año 1965. Em, Esa película es producto de un primer concurso de cine experimental, fue la que ganó ese primer concurso de cine experimental en México. Entonces, bueno, ya hay pues una tradición pues de que son ya 60 años pues de una producción que ya está incluso, de la cual ya hay un circuito de exhibición conformado. Y yo creo que de los últimos 20 años a la fecha, ese circuito ha crecido en una medida cada vez mayor. Y nosotros ahora, pues hay muestras de cine experimental, hay concursos, hay una posibilidad un tanto mayor de la que hubo en el siglo XX para conseguir fondos, para financiar este tipo de producciones, ¿no? También evidentemente el tránsito hacia la imagen digital ha facilitado, porque ejercicios como los que yo presenté hoy son mucho más fáciles de hacer cuando toda la imagen está digitalizada y cuando entonces podemos simplemente con un software ni siquiera demasiado complicado en nuestra computadora, en nuestra casa, hacer un ejercicio de remontaje no muy distinto a lo que acabamos de ver, pues eso simplifica además, ¿no? Entonces ya esto ya tiene pues unos buenos años de que entre que hay tránsito a la imagen digital, entre que tenemos ya una buena tradición, pues de 60 años por lo menos, de cineastas que se han interesado en eso, y pues una generación muy importante de los últimos 20 años, por ejemplo, Bruno Varela o el propio colectivo Los Ingrávidos, que pues llevan mucho tiempo picando piedra y ahora, bueno, ya son cineastas internacionalmente reconocidos, es decir, son cineastas que hoy día están lo mismo presentando en Berlín que en Bogotá, que aquí en la Ciudad de México. Es decir, ya hay un reconocimiento internacional importante, ¿no? Entonces, bueno, yo lo asocio pues a todo esto. También que estas generaciones que picaron piedra hace 20 o 30 años, pues ahora dan clases, desde hace muchos años han formado nuevas generaciones interesadas en esta cinematografía. De pronto algunas instituciones han volteado a ver este cine que antes no lo hacían, por ejemplo, la propia Filmoteca, la Filmoteca de la UNAM, que resguarda el archivo fílmico. Hay dos resguardos importantes del archivo fílmico mexicano, que son el de los estudios Churubusco y el de la Filmoteca de la UNAM. Ambos, pues, han tenido interés ya desde hace algún tiempo de incentivar la práctica de un cine como el que acabamos de ver, cine experimental que trabaja con archivo, ¿no? También, evidentemente, si ustedes están familiarizados con los distintos territorios de las artes contemporáneas, pues sabrán que las prácticas relacionadas con el archivo desde hace ya unos buenos años están en boga. Se trabaja mucho con el archivo, no solamente en el cine, sino en toda otra serie de prácticas de unos años para acá. Todo esto contribuye, pues,
me parece, a que haya una, pues ahora una escena importante aquí en México. Ok. Bueno, todavía hay tiempo para una última participación, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizarle a Andrés. Bueno, justo ahorita con la pregunta que te hizo Memo, también me quedé pensando en si esta popularización del sampleo daría o podría dar a entender que ya no hay nada nuevo que hacer. Pero bueno, para algunas personas podría ser así, ¿no? Pero pues con lo que respondiste también entiendo que se pueden dar nuevos mensajes o precisamente como tú dijiste, reapropiarse, ¿no? De los mensajes anteriores. Y pues yo ahorita también tengo como de moda la palabra de resignificar las cosas, entonces supongo que podría ser algo parecido, pero me surgió la duda de si, o sea, tú estudias como el cine del pasado, ¿no? El cine antiguo, bueno, no antiguo, cine, bueno, sí, el cine del pasado, pero no sé si se pueda también como reapropiarse el cine actual o si sea necesario como dejar que pase cierto tiempo o algo así. No sé si lo hayas pensado o por qué sería como necesario que sea el cine del pasado. No, desde luego que no es necesario, no hay reglas en este tipo de prácticas, es decir, precisamente este problema de lo nuevo también está dado por el propio desarrollo de la historia. Nosotros vimos ahora un cortometraje que trabaja, digamos, hace una inflexión crítica con respecto de una cinematografía del siglo pasado. Algunas de las películas de las que vimos tienen casi un siglo, tienen casi 100 años, pero hay cinematografía que trabaja sobre la base del mismo principio con material contemporáneo. Evidentemente, lo que el dispositivo ideológico de hoy día, pues no es el cine de oro, a pesar de que los estereotipos de género que vimos criticados en la película que presenté hoy siguen teniendo algo de vigencia, no podríamos considerar que están agotados, desafortunadamente, ¿verdad? Pero esa no es la maquinaria de producción de subjetividad hoy. La maquinaria de producción de subjetividad hoy está toda ella en Internet. La maquinaria de producción de subjetividad hoy está en TikTok y está en YouTube y está en Netflix, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos pensar que lo que la inflexión crítica que la cinematografía contemporánea puede hacer es con respecto de estas nuevas figuras, de estos nuevos dispositivos de producción de representaciones que están hechas para el consumo masivo y que producen subjetividad y que son además caldo de cultivo para la difusión de cuestiones ideológicas que creo que aquí estaríamos en buena medida de acuerdo que es necesario criticar, ¿no? Pienso, por ejemplo, hay otra obra de cine experimental mexicano de hace pocos años que yo estoy justamente estudiando en estos días, que se llama Capital de Javier Toscano, que lo que hace es revisitar el proyecto que concibió en su momento Eisenstein en la década de los 30. Él quería llevar el Capital de Marx al cine, pero quería no hacerlo precisamente de forma narrativa, de forma representacional. Él quería tomar el Capital de Marx como referente para una suerte de revolución en la técnica cinematográfica. Es decir, él quería hacer lo que Marx hizo en el discurso teórico de la filosofía del siglo XIX, él lo quería hacer con la técnica cinematográfica. Para Eisenstein, llevar el capital al cine implicaba hacer un ejercicio fuertemente disruptivo con el lenguaje cinematográfico. Y entonces, ¿qué hizo? Pues se juntó con James Joyce para trabajar en un guión que nunca terminaron y trabajar en un proyecto que nunca llegó a filmar. Bueno, ese proyecto inconcluso de Eisenstein ha tenido un par de ecos a lo largo de la historia. Quien llevó a cabo ese ejercicio fílmico fue un cineasta importantísimo alemán muy cercano a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que es Alexander Kluge, que hizo una película que se llama Noticias de la Antigüedad Ideológica, una obra experimental de 9 horas
donde revisita ese viejo proyecto de cómo se llevaría El Capital de Marx al cine y hace una obra experimental muy interesante, muy compleja. Esto a principios de los años 2000, hace un poco más de 20 años. Y hace 2 o 3 años, Javier Toscano, un cineasta mexicano, vuelve sobre esa misma tentativa. ¿Cómo sería pensar El Capital en el cine, pero ya en el siglo XXI? Y lo que hace es reciclar pura imagen de YouTube, ¿no? Se va al archivo digital y hace un montaje vertiginoso, difícil, y muy interesante. Un montaje además intervenido por citas de distintos autores, ¿no? Pero una visualidad potente, ¿no? Que justamente se trata de eso. Hoy, hacer esa inflexión autocrítica dentro del discurso fílmico, pues nos implica confrontarnos con la producción de subjetividad de hoy. Esa hoy día pues está en YouTube, está en Netflix, está en TikTok, ¿no? Etcétera. Eh, Se me ocurre eso como para contestar a tu pregunta. ¿Alguien más gusta hacer alguna participación? Sí, adelante, adelante. Serían como dos preguntas. La primera sería acerca de, más que nada, referentes de esta historiografía que no busca ocultar el andamiaje, pues, sin acabar, o sea, todos esos huecos que se dejan. Y la otra es así, más o menos, no sé cómo preguntarla, pero acerca de este discurso crítico y de esta, ¿no? Ruptura con las formas más clásicas cinematográficas, pero no, me llama la atención, ¿no? Porque aquí se hace el enfoque en este cine experimental, ¿no? Muy alejado del realismo, pero luego pienso en, ¿cómo se llama? En estos como que movimientos, sobre todo en el cine latinoamericano, de lo que se llamó, por ejemplo, el tercer cine, que buscaba hacer justamente lo contrario, ¿no? O sea, que en cierto sentido buscaba ser como que más realista, ¿no? Esas es como mis dos preguntas. Claro. Bueno, con respecto a esto último, me da para hacer un señalamiento muy importante. No es que todo lo que he planteado el día de hoy o lo que, digamos, propone el tipo de cine del que hemos venido hablando esté peleado contra el realismo en cualquiera de sus formas. El realismo en distintos momentos, en distintos contextos, bajo ciertas figuras, ha sido un cine muy disruptivo también, ¿no? Cierto realismo del cine latinoamericano de las últimas décadas participa de eso, por supuesto. Obviamente está el referente, por ejemplo, del neorrealismo italiano, ¿no? En cualquier caso, lo importante siempre es la ruptura con respecto de las formas estandarizadas de producir narración cinematográfica en los distintos contextos. En ciertos contextos, insisto, para distanciarte de ciertas formas de contar historias, ciertas apuestas realistas han sido evidentemente muy potentes. Es el caso del cine latinoamericano, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, pues del neorrealismo italiano. Con respecto a referentes, bueno, referentes de la historiografía, digamos, yo creo que en las últimas décadas la historiografía ya ha incorporado una serie de problemáticas que tienen que ver con la crítica al historicismo, al positivismo, con el impacto de ciertas corrientes historiográficas de los años 70 para acá, de la narratología, pasando por los estudios subalternos, hacia incluso las nuevas prácticas de archivo. Entonces, la verdad es que es difícil encontrar historiografía de los últimos años que siga trabajando mediante ese ocultamiento del andamiaje. Eso era algo muy propio de una cierta historiografía del siglo, todavía de la primera mitad del siglo XX. Yo creo que del giro historiográfico en adelante, o sea, si hablamos, por ejemplo, de la microhistoria o de los estudios, digamos, postcoloniales de la escuela de la India, si hablamos, por ejemplo, de toda la crítica narratológica que viene de autores como Hayden White, si hablamos, por ejemplo, bueno, de apuestas más contemporáneas, incluso de autores mexicanos, como si tú lees 1000 años de historia no lineal de Manuel de Landa, por ejemplo,
ya hay muchas, digamos, son muchas las formas de hacer historia hoy día. No hay una matriz disciplinaria unitaria, no hay un paradigma de la historiografía contemporánea que agrupe las distintas formas de hacer historia. Yo creo que el ocultamiento del andamiaje, pues es una crítica que sí vale la pena situar, sobre todo hasta cierto punto del siglo XX, y actualmente pues creo que ya la historiografía es más transparente con respecto a sus propios límites, ¿no? Y es más transparente además con respecto del proceso, del procedimiento de la investigación, ¿no? De todo lo que implica la parte, la manufactura de las investigaciones. Ya difícilmente se nos presenta una narrativa redonda, plena, ¿no? Digamos, sin costuras, sin fisuras, ¿no? Yo creo que, por fortuna, digamos, hay toda una serie de inflexiones autocríticas, producto de la propia autorreflexividad que las corrientes historiográficas de los 70 para acá han producido, que se han ido incorporado saludablemente, pensaría yo, a la disciplina. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la plática, también para no abusar eh, de, de la disposición y del tiempo de Andrés, que amablemente pues se ha hecho un espacio para conversar con nosotros. Pues nada, yo creo que ayuda mucho tu participación y también te agradecemos que puedas compartirnos estas reflexiones, estos trabajos que has realizado y que, bueno, están en proceso y que de alguna manera esperemos que también sea de alguna ayuda para ti compartir pues estas lecturas que nos haces. Y como te comentaba, en realidad la conferencia, bueno, se circunscribe tanto en los festejos de los 10 años de esta licenciatura en filosofía, pero también dentro del curso de apreciación estética, que es un curso optativo que se lleva aquí en la licenciatura. Entonces, yo creo que también ayudas a cerrar, particularmente pues para los intereses del curso, algunas temáticas que ya se han estado platicando al respecto. Sin más, Andrés, te agradecemos, te agradezco personalmente y bueno, estaremos atentos para inventarnos otro pretexto y que ahora sí puedas estar aquí con nosotros de manera presencial. Muchísimas gracias, Andrés. No, pues muchísimas gracias a ustedes y a ti, Memo. Yo, pues siempre, yo encantado. Para mí es muy grato poder compartirles algo de lo que he venido investigando y escuchar y aprender también de sus preguntas, de sus intervenciones. Entonces, no, pues el agradecimiento también es de este lado. Y sí, definitivamente, ojalá que se pueda. Yo iría a darme una vuelta por allá encantado en cuanto se pueda. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Que estés muy bien. Le agradecemos también al servicio de videoconferencias de parte de la Universidad de aquí de San Luis, la amabilidad y la atención que han tenido para la transmisión, la grabación del evento y bueno, la presencia de todos ustedes y todas. Muchas gracias, Andrés, y gracias al servicio.